Hola a todos y todas, bienvenidas a este espacio abierto. Ya estamos en la cuarta semana y esta es la segunda sesión ya de esta semana. Entonces vamos a avanzar para que de esta manera podamos ir eh, visualizando lo que tiene que ver con esta semana. Recuerden que durante la primera sesión vimos lo respecto a las actividades, entonces para esta va a ir más de la mano. Okey, perdón, tengo por aquí unos problemitas. Okey, va a ir más de la mano con lo relacionado a el foro. Recuerden que para esta semana tenemos Para esta semana tenemos lo que es, diferentes foros, entonces es lo que vamos a estar revisando para que ustedes puedan realizar sus aportaciones, ya que cuentan con el tiempo para hacerlo y que no se les vaya a pasar realizarlas. Ya les mencionaba yo que cuando se trata de estas aportaciones tienen un valor también, es decir, dentro del porcentaje de su calificación, entonces, especialmente para que quizá eso pueda hacer que ustedes midan ahí sus tiempos y que lleven a cabo estas aportaciones, ¿ok? Así que voy a avanzar a la siguiente. Ah, por cierto, ya es 1 de septiembre, entonces nos quedan 2 días y lo que resta del día de hoy. ¿Para qué? Para que, repito, nuevamente ustedes vayan midiendo sus tiempos con respecto a estas entregas. Tenemos aquí la secuencia de trabajo. La secuencia de trabajo consta de la bienvenida, el objetivo, la revisión de actividades y plagio y las dudas y los comentarios que puedan tener en caso de que se unan en tiempo real. Ok, el objetivo, como en cada sesión, es que podamos intercambiar puntos de vista, recordando que no solamente se trata de que ustedes escuchen, sino que también puedan realizar sus aportaciones y que las mismas contribuyan a que estemos aprendiendo de ambos lados, ¿vale? Recuerden que ustedes están aprendiendo, yo estoy aprendiendo, entonces esto va avanzando en cuanto a que se vayan conjugando todos estos conocimientos para que podamos avanzar. Las reglas en etiqueta se las vuelvo a mencionar porque es importante que ustedes las vayan ocupando en espacio con espacio. Hay que recordar que estas reglas en etiqueta están desde el módulo propedéutico, entonces ustedes las han podido utilizar a lo largo de sus aportaciones dentro de lo que es el foro, cuando envían mensajes a su asesor o asesora virtual, a su tutor, a su SAME, etcétera. Entonces, de esta manera podemos ir avanzando. ¿Por qué? Porque estas reglas de comunicación virtual, recuerden que cuando estamos participando en los foros, es una manera de mantener el orden y que cuando estamos realizando nuestras participaciones en estos espacios también lo van a cuidar. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a ir promoviendo que la comunicación sea efectiva, que sea asertiva y que de esta manera vayamos aprendiendo, pero siempre respetando los espacios que tenemos. Avanzo a lo siguiente. Tenemos un propósito. Este propósito es el relacionado con la unidad número 2. Como ustedes lo recordarán, cuando tuvimos la unidad número 1, yo les especifiqué que iba súper relacionado con lo que es el proyecto integrador. Pero ahora, como vamos a ver las participaciones hacia el foro de integración, entonces vamos a ver los temas que están más relacionados hacia el foro de integración. ¿Y qué creen? Estos constan como la unidad número 2 y la unidad número 3 que fueron las que vimos en la semana 2 y en la semana número 3. Así que es lo que vamos a estar revisando, ¿vale? Y bueno, también recuerden que con lo que consta de estas unidades está dentro de los recursos de la plataforma para que ustedes puedan revisarlos. Antes de realizar proyecto integrador, antes de realizar aportaciones a foro y antes de realizar sus cuestionarios o, bueno, sus actividades formativas, porque estas contienen todo lo relacionado con esta información, que es justamente la que les estoy mencionando, ¿ok? Así que, bueno, ahora, cuando se trata de la unidad número 2, se llama leer y escribir para aprender. Esta unidad
perdón, esta unidad tiene que ver con los diversos tipos de texto. Como ustedes recordarán, estuvimos leyendo distintos tipos de texto y también realizaron actividades con base a esos textos. Así que cuando se trata de esta unidad número 2, vamos a emplear distintas técnicas, especialmente para que se puedan comprender y elaborar distintos resúmenes a partir de que identifiquemos y organicemos distintas ideas principales, ¿ok? Así que lo que vamos a estar revisando es digamos que un repaso, porque al momento en el que ustedes ya hayan revisado esta información, entonces pueden continuar, pero si no hemos revisado los contenidos, entonces difícilmente podemos avanzar en nuestras actividades. Así que es importante que mientras ustedes van viendo esto, si les surgen dudas, uno, puedan revisar los recursos o dos, puedan preguntarme. Recuerden que esta sección de los comentarios dentro de este video que es publicado en YouTube. Y por otro lado está también la cuestión de que me pueden mandar un correo. Recuerden que mi correo está en cada bienvenida de la semana. Y también recuerden que tengo por ahí el mensajero dentro de la plataforma, así que ustedes me pueden enviar mensaje en el momento en el que tengan dudas, solo tengan en cuenta los tiempos de respuesta, ¿vale? Y pues bueno, voy a avanzar a la siguiente diapositiva. Recordemos que este primer tema que tiene que ver con la lectura, lo estuvimos viendo durante la segunda semana. ¿De qué manera? Bueno, yo les preguntaba a ustedes que de qué manera aprendieron a leer, cuál fue su proceso, porque cada quien tiene un proceso diferente. Aquí fue cuando yo les conté el mío, o bueno, a grandes rasgos. Así que aquí va. En mi caso, porque, y se los comento yo, porque en este momento ustedes no me lo pueden comentar, cuando se trata de esto, la lectura es bastante importante en mi vida porque mi mamá o bueno, más bien tiene un papá, que es mi abuelo, que estuvo bastante interesado en la lectura. Entonces, como a él le gustaba mucho la lectura, le gustaba leer, incluso le gusta escribir, em, a mi mamá fue a quien le pasó o forjó el hábito, mejor dicho. Pero desde que mi mamá estaba pequeña. Entonces, quien decidió también continuarlo fue ella. ¿Por qué? Porque bien podría mi abuelo haberle inculcado este hábito de la lectura, pero si mi mamá no quería, a lo mejor no seguía leyendo y ya estaba. En cambio, ella sí quiso y dijo, sí, sí lo voy a hacer. Voy a comenzar con este proceso de la lectura. Voy también hasta cierto punto a escribir para ella, por supuesto, pero finalmente tenía ahí ese proceso. Y ya entonces aparecí yo. Bueno, no aparecí así, pero bueno, soy la hija mayor, así que con quien comenzó a inculcar este hábito de la lectura fue conmigo. Desde pequeña comenzaba a comprarme libros, pero primero ella me los leía. Recuerdo que había uno que se llamaba Un cuento cada día y literalmente eran 12 libros. Por ahí tengo todavía como 6, ya no los conservo todos, pero eran libros en los cuales tenían un cuento para cada día. Entonces, hoy, que es 1 de septiembre, si ustedes abrían, o bueno, en ese caso mi mamá y yo abríamos el libro, se abría y aparecía la fecha del 1 de septiembre, que era el libro de septiembre. Eran 12 libros, uno por cada mes, y entonces seleccionaban el libro de septiembre, abrían el primer cuento, y como era 1 de septiembre, o cuento número 1, entonces ese era el que leía. Septiembre 2, cuento número 2. Septiembre 15, cuento número 15. Entonces, eso me lo fue inculcando de tal manera que a mí me ayudaba bastante la imaginación y la verdad es que lo disfrutaba mucho. Entonces, conforme fui creciendo, apropié de ese hábito porque ya lo hice mío, pero sin que me obligaran, ¿saben? Es decir, no era como que, a ver, aquí está este libro, quiero que lo leas, que lo termines en tal tiempo, porque ya te voy a dar otro, y otro libro, y otro libro. No, sino más bien que como tal a mí me gustaban las lecturas, me gustaba todo lo que conlleva el proceso, y entonces se hizo un hábito bastante, bueno, un hábito, es decir, era bastante común en mi vida cotidiana, no era algo que forzara.
Llegué hasta el punto, recuerdo que fue en la prepa, me parece, en que leía un libro de 400 páginas sin descansar, en vacaciones, claro, porque cuando iba a la prepa no tenía mucho tiempo, pero en vacaciones estaba como leyendo, leyendo, leyendo. Yo creo que por eso me dio, o bueno, me aumentaron los grados en mis ojos. Pero bueno, la cuestión aquí es que se hizo un hábito y para mí, la lectura es muy importante. A su vez, yo creo que si en algún momento más adelante tengo esa oportunidad de inculcar también el hábito hacia otras personas, lo voy a hacer. Así que igual, también aquí es un proceso de descubrimiento porque finalmente a mi mamá le gustan un tipo de libros, a mi abuelo le gustan otro tipo de libros y a mí también. A los tres les gustan los literarios, los tipos en cuanto a tipo de texto, pero ahí ya varía. Entonces, finalmente es que cada quien, de acuerdo a los gustos, va desarrollando esta cuestión de la lectura, pero repito, de acuerdo a los gustos que tienes. Entonces, tampoco se trata de que alguien llegue con ustedes y les digan, este libro, este libro, este libro, este libro, y que de ahí no se salga, porque entonces ya no se toma como un gusto, sino como una obligación, y eso tampoco se siente tan bien, porque ya no es como que el libro por sí solo les llame la atención o la lectura o el texto les llame la atención, sino que es más como, ay, estoy obligado o obligada a hacerlo. Y no es el mismo proceso de lectura. Así que bueno, ustedes cuéntenme cómo fue su proceso, quién los inició en cuanto a la lectura, quién les fue enseñando, porque repito, eso tiene que ver también bastante en cómo adquirimos este hábito dentro de nuestras vidas, ¿ok? Y bueno, por otro lado, la importancia de la lectura vamos a destacarla como a grandes rasgos, porque esta es mi experiencia. Claramente, la lectura en sí, a nivel general, tiene bastante importancia y también por todas las aportaciones que genera en una persona, es decir, una persona a partir de la lectura puede ir adquiriendo la imaginación. Dentro de esta importancia que también tiene la lectura, es que las personas aprendemos y mejoramos nuestra ortografía. También nos vamos a encontrar con que vamos a tener una mejor redacción y vamos a aprender mejor a cómo expresar eso que estamos pensando. También podemos encontrarnos que va a mejorar nuestra oralidad, porque recuerden que hay distintas maneras de leer. Entonces, si una persona comienza a leer en voz alta, entonces va a mejorar este proceso. Así que todo va variando. Siguiente, además de esta importancia, también tenemos la imaginación. La imaginación va creciendo conforme vamos llevando a cabo diferentes lecturas, no solamente por esta cuestión como fantástica o thrillers o ficción que podamos leer, sino que incluso cuando tenemos un tipo de texto que puede ser científico, nos podemos imaginar todo aquello que nos van describiendo en el proceso o en la metodología o los resultados que van encontrando las personas que están realizando esta investigación. Así que realmente vamos por aquí aprendiendo un montón de datos que son bien importantes, porque sí, justo eso, también aprendemos muchas palabras. Cuando un autor o una autora maneja un tipo de palabra diferente a la que no conocemos, a la que conocemos y es una que no conocemos, entonces podemos hacer de dos. O ignoramos que existe la palabra o, de manera preferencial, por supuesto, vamos a ocupar un diccionario, vamos a ocupar el Internet como una fuente de investigación para investigar justamente, por ejemplo, la palabra efímero. Entonces, cuando se trata de esto, vamos aprendiendo y también lo vamos haciendo nuestro. Es decir, ya en oraciones que vamos mencionando en nuestra vida cotidiana se va a mencionar esta palabra y entonces ya podemos estarla o nos estamos apropiando de esta palabra porque podemos manejarla dentro de nuestro vocabulario. Entonces, nuestro vocabulario va a crecer un montón. Así que aquí es donde tenemos esto. Después nos vamos a las estrategias para la lectura de comprensión y crítica. Aquí hay que recordar que cada vez que estamos leyendo, no solamente se trata de que yo tome un libro, que me ponga a leer, que lo termine y que ya con eso sea suficiente, sino más bien que yo sea capaz de comprenderlo. Es decir, que si yo leí El laberinto de la soledad, entonces yo sea capaz de explicárselo a alguien más sin necesidad de leerle todas las páginas de ese libro. Si yo leí de repente Un final perfecto, entonces yo sea capaz de transmitir lo que dice John Katzenbach a través de su libro a otra persona sin que yo tome el libro y tenga que leer todo.
¿Por qué? Porque tengo esta capacidad de síntesis, porque tengo esta capacidad de análisis, de comprensión, pero que este análisis y esta comprensión para comenzar no se da por sí sola, sino que primero tengo que investigar cuál es la mejor manera en la que yo puedo leer, que esté en un espacio tranquilo o ruidoso, porque hay personas que prefieren leer, no necesariamente con ruido, creo que esa no es la palabra correcta, sino más bien con sonido, ¿saben? Es decir, hay personas que requieren de música para estar leyendo, porque si no, se aburren o les da sueño. Entonces, esto va a depender de cada persona, pero como parte de las estrategias que podemos implementar está el subrayado, está tomar notas, está colocar post-it, está hacer resúmenes, está hacer un cuadro sinóptico, un cuadro conceptual, está hacer un mapa mental, un mapa conceptual. Entonces, todo esto nos va a orillar a que comprendamos mejor la lectura y que si queda alguna duda, no sea necesario que yo revise nuevamente todo el libro para que pueda comprender lo que dice, sino con lo que yo ya estoy leyendo, ya con eso me quede y entonces pueda avanzar. Así que eso es lo que vamos a tener dentro de este tema que es el de la lectura. Siguiente. Voy a avanzar con el tema número 2, que es el del texto. Tenemos una estructura para cada texto. Hay que recordar que primero nos vamos a encontrar con una palabra, nos vamos a encontrar con un enunciado y con un párrafo. Entonces, me voy a regresar aquí. Dentro de este propósito nos podemos encontrar esos tres elementos. Por ejemplo, una palabra puede ser leer, técnicos, identificación, organización, escribir, aprender, texto, eficiente, empleo, elaborar, una por una. Literalmente es una palabra. Pero cuando nos encontramos un enunciado, nos vamos a encontrar que está compuesto por distintas palabras. Entonces, mi enunciado podría ser uno de aquí adelante. Mi enunciado puede ser describir el tema o la naturaleza del documento. Entonces, como ven, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras. 8 palabras van a conformar este enunciado, pero a su vez distintos enunciados o más bien un conjunto de enunciados van a determinar un párrafo. Este párrafo debe llevar distintas líneas para que sea considerado como un párrafo. Así que si nos regresamos a propósito, tenemos un párrafo completo. ¿Cuál sería? Propósito, no. Unidad, no. Escribir, no. Aprender, no. El párrafo completo sería leer diversos tipos de texto de manera eficiente mediante el empleo de técnicas para su comprensión y elaborar resúmenes a partir de la identificación y organización de las ideas principales. Listo. Eso sí va a ser nuestro párrafo, ¿ok? Pero, repito, va a tener que estar compuesto por distintos enunciados. Entonces, si a ustedes una actividad les pide un párrafo de 8 líneas, un párrafo de 4 líneas sería como este. Esto obviamente dependiendo del espacio en el que tienen que escribir, dependiendo del tamaño de la letra o tipo de letra, va a ir variando, pero eso sería básicamente un párrafo. Un párrafo no sería únicamente que diga lectura de comprensión. Eso no sería un párrafo, sería un enunciado, ¿vale? Así que es lo que hay que describir primero. Ok, ahora voy a regresar. Nos vamos a encontrar con que hay distintos tipos de textos y cada uno va a tener un contenido que nos va a estar reflejando justamente qué tipo de texto es y qué es lo que contiene. Nos encontramos, por ejemplo, primero con el texto informativo, que como lo dice su nombre, informa. Entonces, va a estar informando acerca de aquello un tema en particular, puede ser informativo de un concierto, por ejemplo, pero únicamente va a informar. O que va a estar cerrada una avenida por obras de construcción. Uno de divulgación científica va a contener un poquito más de datos, como por ejemplo, palabras clave, va a contener un resumen y cuando se trata de divulgación científica, por supuesto que va a contener temas más específicos acerca de algo, especialmente los que tienen que ver con aquellas investigaciones que van a aportar
algo nuevo. Por ejemplo, cuando estuvo la pandemia en el 2020, al inicio salían un montón de artículos acerca de qué era el COVID, por qué se le llamaba así, cuáles eran sus inicios, si es que había algún tipo de cura o no. Entonces, estos de divulgación científica van a tratar un montón de temas, como también incluso tiene que ver con las idas al espacio, lo que se encuentra adentro o en el mar, nuevos descubrimientos, algo que tenga que ver con la cuestión del clima. Todo lo que tenga que ver con un proceso científico va a ser un texto de divulgación científica. Y nos vamos con el tercero, que es el texto periodístico. El texto periodístico puede ser, por ejemplo, una nota en un periódico en la cual nos están informando acerca de los precandidatos para las elecciones gubernamentales o presidenciales para el siguiente año. Entonces, ahí es en donde van a estar los periodísticos. Nos van a informar acerca de algo, pero también nos van a dar un montón de datos ahí bien interesantes que vayan relacionados con las noticias o con lo aquello nuevo que esté ocurriendo últimamente. Los literarios, particularmente, son mis favoritos. Nos vamos a encontrar con un montón de historias, nos vamos a encontrar con cuentos, novelas, en donde nos van a estar redactando sobre algún tema en particular. Va a contener personajes, va a contener a lo mejor ficción, o a lo mejor terror, o a lo mejor romance. Va a realizarse dentro de un escenario y nos va a contar una historia finalmente. Vamos a tener los publicitarios, que como lo dice el nombre, hablan acerca de publicidad, por ejemplo, y promoción acerca de algo. Puede ser a lo mejor un nuevo celular que vaya a salir, a lo mejor puede hablar acerca de una cámara, puede hablar acerca de ropa, zapatos, línea electrónica, algo que se pueda vender. Algo que también va a ocurrir aquí, vamos a tener los virtuales. Los virtuales como tal son aquellos que se llevan a cabo en los medios virtuales, como lo puede ser Internet, a través de las redes sociales, revistas que pueden ser publicadas de manera virtual, van a estar ahí, o incluso los sitios web o los blogs. Y hay otros tipos de textos más, pero los principales van a ser estos, que son los que les acabo de mencionar. Recuerden que si tienen dudas, me lo comentan. Ahora, vamos a llegar a esta parte del resumen y para esto vamos a ver cuáles son los pasos para elaborar uno. Recuerden que esto lo revisamos durante la semana número 2, pero que finalmente vamos a estar revisándolo ahorita para avanzar, ¿ok? Denme un momentito, por favor.
Ok, una disculpa, por aquí estoy teniendo unas dificultades, pero bueno, vamos a avanzar. Entonces, cuando se trata de estos pasos para elaborar el resumen, son algunos que tenemos por aquí y ya vamos a avanzar hacia la lectura de comprensión. Esta lectura de comprensión es la que les mencionaba acerca de que cuando leamos un texto vamos a comprenderlo de la mejor manera que nos sea posible. ¿A través de qué? A través de las estrategias de lectura. Vamos a subrayar, vamos a colocar post-it, vamos a ir tomando anotaciones, vamos a hacer un cuadro sinóptico, vamos a hacer un resumen, de tal manera que yo pueda, o bueno, en este caso ustedes, puedan comprender primero la idea básica de un tema y también cuáles son las palabras claves que van a derivar de eso, para que finalmente logremos hacer un resumen. Pero antes que eso, primero vamos a ir identificando cuáles son las ideas básicas, las podemos anotar o las podemos ir colocando en notitas, pero de tal manera que no se nos vayan a escapar. O repito, hay personas que subrayan, hay otras personas que colocan post-it para que no se les pasen esas ideas y continúen avanzando. También vamos a tener las distintas palabras clave. Estas palabras clave las podemos identificar a través de que son las palabras, perdón por el ruido, son las palabras que suelen repetirse con más frecuencia o que de repente no las vamos a encontrar más. ¿Por qué? Porque esto va a definir un tema. Por ejemplo, puede ser personas, puede ser guerra, puede ser quizá agua, espacio, mar, criaturas, descubrimiento, enfermedades, natalidad, mortalidad, a lo mejor. Entonces, son las que van a decirnos a grandes rasgos de qué está tratando esa lectura que estamos llevando a cabo. También a través del resumen vamos a poder identificar y describir cuál es el tema o la naturaleza del documento. Primero identificando cuál es el tipo de texto y para qué está creado. Por ejemplo, si hablábamos acerca de uno del tipo científico, nos vamos a encontrar que va relacionado con los descubrimientos que ha hecho alguien y que va a publicar para que puedan ser conocidos. También nos podemos encontrar con los publicitarios, que quizá este tema o más bien la naturaleza del documento sea vender o dar a conocer un producto que está surgiendo. Así que es lo que vamos a ir destacando a partir de aquello que vamos identificando. También vamos a poder redactar párrafos con frases completas. ¿A qué me refiero con esto? Con que si de repente yo digo, y entonces Betty fue a una mueblería y se encontró con que había bancos, mesas, sillas, sillones, bases para cama, estantes, había también un mueble para computadora, había también un eh, mueble para colocar los distintos objetos de la cocina. Sí, teníamos varios estantes, uno de color blanco, uno de color negro. En lugar de decir eso, voy a mencionar que entonces Betty fue a una mueblería y se encontró con que había distintos muebles. Y ya, porque a lo mejor no hay una mayor trascendencia a estar mencionando eso. Quizás solamente fue bastante descriptivo, pero cuando lo coloque yo en mi resumen, quizá no esté tan extenso. Entonces, de esta manera yo puedo básicamente, como tal, resumir o voy a través de esto ir identificando qué es lo que puedo agregar a mi texto, pero va a ser siempre y cuando yo tenga claro lo que estoy leyendo, es decir, qué tanto estoy comprendiendo. Lo que sigue y el último paso que tenemos como tal es que podemos llevar a cabo una redacción clara, breve y precisa. ¿Por qué? Porque sí, a lo mejor yo ya comprendí, está perfecto, pero también lo que va a suceder es que a partir de que lo que voy leyendo yo, entonces lo voy comprendiendo y si lo voy comprendiendo, lo puedo explicar. Entonces, de esta manera, yo voy a encontrar distintas estrategias para que si ya tomé notas, si ya subrayé, si ya coloqué post-it, entonces ya puedo yo con mis propias palabras ir, digamos que describiendo aquello que ya comprendí.
una disculpa. Ok, aquello que ya comprendí. Así que yo a través de esto voy a ir colocando, por ejemplo, ok, voy a ir colocando con frases completas, así como les mencionaba. También voy a ir agregando aquello que yo estoy comprendiendo. Voy a ir también agregando aquello que ya voy a poder describir y entonces de esta manera voy avanzando con mi resumen. Pero si no he comprendido como tal la lectura, la verdad es que va a ser muy difícil que lo haga. Así que si yo no logré comprenderlo, voy a investigar las palabras que no comprendí, si hay algunos conceptos que no comprendí porque quizá es una investigación científica, también los voy a estar buscando para que de esta manera no me vaya a quedar como que a ciegas describiendo algo que no comprendo del todo. Y es lo que voy a estar realizando yo como parte de mi tarea, porque sí, investigar acerca de algo que yo comprendí, no comprendí, mejor dicho, no tiene nada de malo, sino que es justamente lo que yo puedo reconocer para que pueda avanzar en mi proceso de estar comprendiendo aquello que estoy leyendo. Pero bueno, una vez que haya hecho eso, perdón, entonces ya puedo avanzar. ¿Con qué puedo avanzar? Con elaborar mi resumen. Así que entonces comienzo con una introducción, porque eso es parte de mi texto. Voy a avanzar hacia el desarrollo y voy a finalizar como un cierre. Y como recuerden que un resumen va a estar basado en una lectura que estoy llevando a cabo de otro autor o de otra autora, entonces lo correcto y para que pueda también ir comprendiendo la naturaleza de que además de que comprenda, voy a poder explicar eso que estoy comprendiendo. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, si yo ya comprendí, entonces perfectamente yo puedo también darle créditos a ese autor o a esa autora de donde estoy tomando las palabras, porque si no recuerden que va a contar como plagio. Y una vez que hayamos finalizado, recordemos que podemos revisar para ver la ortografía, para que veamos si es que nos falta alguna tilde, un acento, un punto, y entonces podamos finalizarlo y se puede entregar, que fue justamente el proceso que ustedes pudieron hacer cuando elaboraron su actividad integradora número 5. Ahora, denme un momento, por favor. Una vez que terminamos con esta cuestión del resumen, que es una herramienta que nos puede apoyar muchísimo para el siguiente tema, entonces ya podemos avanzar. ¿A qué vamos a avanzar? Vamos a avanzar a este tema que va relacionado con la unidad número 3, que es analizar y escribir para diferentes contextos. Y aquí lo que vamos a estar revisando especialmente relacionado con las reseñas y los relatos. Otra disculpa por el ruido. Ok. ¿Por qué? Porque cuando se trata de estas reseñas y estos relatos van a ir relacionados con aquello que estamos narrando. Si ya pudimos narrar o relatar, mejor dicho, un resumen, entonces ya podemos avanzar hasta estos otros dos procesos y vamos avanzando entre lo que vamos comprendiendo acerca de los diferentes textos que podemos justamente, como dije, comprender. Así que bueno, vamos a avanzar una vez más. Y vamos a cerciorarnos también que la lectura que estemos llevando, otra vez, sí, siempre, en realidad, todas las lecturas que llevemos a cabo tienen que ser de comprensión, porque si no, entonces nos quedamos bastante cortos con aquello que vamos comprendiendo. Así que eso es lo que vamos a estar revisando. Y entonces, una vez que hayamos podido comprender y hayamos podido avanzar con nuestra lectura, entonces vamos a poder, a través de nuestras palabras, comunicarnos de manera eficiente. Recuerden que cuando se ha tratado de este módulo, tiene que ver también con el uso y el manejo de las TIC, que no solamente las conozcamos, sino que también las podamos aplicar en los diferentes contextos. ¿Qué son las TIC? Recordemos que son las tecnologías de la información y la comunicación que nos son bastante útiles para aprender a comunicar las ideas que tenemos acerca de los distintos temas. Así que voy a la siguiente diapositiva.
Llegamos a esta primera, esta se llama el relato. Recuerden que ustedes hicieron una actividad integradora del relato en la cual iban justamente, como lo dice la palabra, relatando lo que ha ocurrido con su vida cotidiana. A través de esta, a través de esta pudieron narrar cómo es que han, otra vez, perdón por el ruido, cómo es que han ido viviendo distintas etapas en su vida, en donde, por ejemplo, pasaron por su niñez, pasaron por su adolescencia, pasaron por su adultez y que incluso algunos y algunas de ustedes ya se encuentran dentro de la etapa de la vejez. Que recuerden, no es nada malo, lo que pretende esto en realidad es un proceso de autoconocimiento y que a través de este relato que hicieron dentro de la primera semana, lo toman como ejercicio para avanzar hasta hacia esta tercera semana, en donde el relato ya se vuelve un poco más complejo, porque recordemos que para realizarlo tuvieron primero que elegir un tema no libre o al azar, sino más bien que estuviera relacionado con las sugerencias que nos ofrecía la plataforma, que fueron la de El Principito y La Noche Boca Arriba. Una vez que ustedes pudieron seleccionar uno de esos dos temas, entonces ya pudieron avanzar. ¿Avanzar a qué? A establecer un narrador, porque hay que recordar que en un relato lo importante también es que podamos establecer uno, y esto es que sea en primera persona, en segunda persona, omnisciente, y que esto vaya definiendo cuál rumbo es el que toma nuestro relato, es decir, hacia dónde se dirige y de qué manera vamos a plantearlo para que la persona que lo lea, perdón, vaya a poder comprender aquello que estamos queriendo comunicarle a través de nuestro relato. Y bueno, así es como vamos avanzando. ¿Qué más sucedió? Una vez que eligieron su narrador, recuerden que pasaron a otra parte bien importante y esta fue la de delimitar a nuestros personajes. Cuando delimitamos a nuestros personajes es cuando vamos avanzando hacia que estos personajes van a tener una personalidad, van a tener características físicas incluso en donde viven y cómo están interrelacionados entre sí para que sean parte de esta trama. Eso es también lo que pasa, así que es lo que vamos a avanzar. Después recuerden que también estuvimos planteando, o sea, qué era el contenido en sí ya de nuestro relato, porque, ok, ya tenemos personajes, ya tenemos narrador, y entonces también lo que vamos a hacer tiene que ver con, ok, pero ¿qué van a hacer estos personajes? ¿Qué están haciendo en mi relato? O para qué están ahí? ¿Cuál es su función? Y ya entonces podemos avanzar una vez más, pero recuerden que vamos así, pasito por pasito, así que cuando se trata de este relato, podríamos comenzar con la introducción. Recuerden que la introducción va a comenzar desde que decimos, érase una vez, había una vez, en un reino muy lejano, hace mucho tiempo, la semana pasada, el otro día iba por, y con esto entonces podemos continuar avanzando en nuestro relato. ¿Por qué? Porque ya tenemos sus distintos elementos y entonces ya no es tan complicado que podamos estar estableciendo de qué tanto vamos a estar hablando aquí. Así que eso es lo que pasa con nuestro relato en sí. ¿Qué es lo que sigue? Una vez que hayamos comenzado con esta introducción, vamos a llegar a, digamos que la parte de en medio, en donde estamos contando algo, pero recuerden que como lleva una secuencia, bueno, ahí ya vamos a llegar como que a la trama principal, vamos a ir descubriendo qué es lo que ocurre con nuestro relato. Recuerden que también un relato es bien importante que lleve pistas y que mantenga el interés de la persona que lo está leyendo. No se trata únicamente de que estoy haciendo mi relato y ya, sino que estoy describiendo una historia que una persona está interesada en leer. Incluso una ida al mercado o al súper o a la tiendita de la esquina se puede volver todo un relato, siempre y cuando le coloquemos estos elementos de suspenso. ¿Para qué? Para mantener la atención, repito, de la persona que está leyendo nuestro relato. Así que sí, sí se puede, pero hay que cuidar que estos elementos estén súper bien planteados. Ahora, lo siguiente que hay que realizar es que, bueno, como tengo estas pistas, voy a llegar a un desenlace, desde que si estoy relatando acerca cómo se descubrió la verdad acerca de un caso, en mi desenlace, entonces voy a contar cuál es el final, es decir, de qué consta, o también en lo que voy a estar avanzando va a ir relacionado con quién fue la persona que me dejó
un chocolate en la butaca cuando iba en la preparatoria para saber quién era. Entonces, eso es lo que puede pasar. Vamos a estar ahí encontrando estas pistas para llegar a un desenlace o un final, siempre y cuando este final, por supuesto, sea bien explicado para que justamente resuelva como todo eso que nos planteamos dentro del desarrollo. Tampoco se trata de dejar un montón de pistas y no llegar a ningún lugar, sino más bien que todas estas nos induzcan hacia el final, ¿ok? Así que es lo que vamos a trabajar. O bueno, lo que ustedes van a responder a través de las distintas preguntas que le están realizando dentro del foro de integración. Pero bueno, ahorita ya que se dan como más indicios de qué es lo que hay que realizar, podemos ya responder un poquito mejor estas preguntas, especialmente para aquellos y aquellas que no han comenzado sus participaciones. Recuerden, hay que realizarlas antes de que se cierre el foro porque no se puede volver a abrir para realizar participaciones, solamente me queda calificarlo desde el lunes a primer minuto del día, es decir, desde la 0.1 de la madrugada, porque en sí sería madrugada, yo ya podría calificarlo, pero únicamente eso ya no se puede abrir, así que sus aportaciones son bien importantes. Recuerden por ahí también que la ortografía va a estar presente en todos lados, así que en el relato, en la reseña, en el resumen, en los cuadros sinópticos, en una noticia, siempre va a ser bien importante que revisemos que esté hecha de manera correcta. Así que por ahí se los dejo como dato y avanzamos a la siguiente diapositiva. Ok, vimos el resumen, ya que es una de las herramientas que podemos tener para comenzar la cuestión de la redacción y la comprensión de aquello que estamos leyendo. Cuando tenemos el comentario, también es algo importante a revisar. ¿Por qué? Porque este nos ayuda a la cuestión de la argumentación de lo que estamos diciendo acerca de un tema. Entonces, es lo que vamos a trabajar dentro de también esta aportación que vamos a dar hacia el foro porque justamente el comentario fue algo que ustedes utilizaron a lo largo de sus actividades, así que vamos a estarlo viendo. Y bueno, vamos a avanzar hacia la siguiente diapositiva. Recuerden que el comentario justamente es para aportar, así que ténganlo bien presente. No es como para perjudicar a nadie o hacer una crítica, sino más bien para ayudarnos justamente a la cuestión de la reseña, porque el resumen como tal y el comentario son componentes de la reseña porque nos apoyan en cuanto a la lectura y a la comprensión de la misma. Ahora, llegamos a este último tema, que es el de la reseña. Y bueno, la reseña va a tener distintos elementos estructurales que debe llevar sí o sí, porque si no, entonces no puede ser como tan comprensible que digamos. Así que es lo que vamos a revisar. La reseña también la realizaron la semana pasada. Esta reseña va bastante de la mano con lo que tiene que ver con el resumen y el comentario, porque va a sustentar lo que está diciendo la reseña. Es decir, para realizar una reseña en sí, necesitamos primero basarnos en algo, es decir, no va a surgir como de manera espontánea o de la nada, sino más bien que esta reseña va a derivar de lo que es una ida a un concierto, un libro, música, una película, vamos a tener también una ida a un restaurante quizá, o a lo mejor incluso a un mercado o un supermercado, a haber recibido algo por paquetería. Eso se va a tomar a partir de distintos elementos. Y estos elementos van a estar primero, tienen que ser revisados, por supuesto, porque, por ejemplo, yo no puedo hacer una reseña de algo que no conozco. Ejemplo, no puedo hacer una reseña de un libro que ni siquiera he leído o que únicamente comencé a leer 2, 3 páginas y que ya con eso quiero hacer mi reseña. No, tampoco se trata de eso. Si voy a basarme en un libro, que es de lo que usualmente se hacen reseñas, entonces primero tengo que leer el libro y voy a intentar comprenderlo lo mejor posible. Es como si quisiera hacer una reseña de una comida que ni siquiera he probado. No podría. ¿Por qué? Porque no la he probado. Entonces, eso es lo que tengo que estar cuidando. Cuando se trata de esta reseña como tal, entonces voy a avanzar de tal manera que primero ya sepa de lo que voy a hablar y que tenga una argumentación. Eso es como lo inicial.
la cuestión de la argumentación. Porque no puedo decir únicamente que un libro tiene unas, imaginemos que una calificación máxima es de 10 y que yo le dé el 10, pero que ni siquiera lo haya leído. Entonces, ¿cómo voy a recomendar algo que ni siquiera he leído? ¿Ok? O cómo voy a calificar algo que ni siquiera he leído. A eso es a lo que me refiero. Siguiente, lo que también voy a estar aquí revisando tiene que ver con qué tipo de reseña es decir, tenemos distintas. Las principales van a ser dos, vamos a dividirlas entre descriptivas o críticas. Las descriptivas como tal tienen como tarea, así como lo dice ahí, describir, tal cual, eso es lo que hacen, describen. Y ya, pero nos vamos a encontrar que, por supuesto, tienen que cumplir con varios elementos para que puedan ser completas y que puedan ser comprendidas por aquellas personas que las están leyendo. Vamos a ver esos elementos, pero primero hay que describir cuáles son, o recordar, mejor dicho, para que podamos diferenciarlas entre sí. Entonces, primero nos vamos a encontrar con que una reseña descriptiva va a ser aquella reseña que como tal describe. Por otro lado, nos vamos a encontrar la reseña crítica, que como lo dice su nombre, va a estar realizando un juicio valorativo, va a estar aportando una calificación hacia algo o hacia alguien y que esta va a estar basada, repito, en una argumentación, es decir, puede ser un juicio valorativo positivo o negativo, siempre y cuando sea sustentado y tenga esta argumentación que respalde lo que yo estoy diciendo como reseñador o como reseñadora. Y abajo nos vamos a encontrar con los distintos tipos de reseña más que hay, por ejemplo, la informativa, y siempre hay que basarnos mucho en los nombres porque realmente es en esto en lo que nos estamos apoyando. Va a ser como tal informar, así como cuando se trata del tipo de texto informativo, como tal únicamente va a informar acerca de algo, acerca de un tema. La comparativa fue la que ustedes elaboraron dentro de su actividad integradora número 6, que como tal fue comparar qué, compararon dos tipos de texto que hablaban acerca del mismo tema, pero que finalmente hace que puedan distinguir la información que contiene, puedan distinguir cómo se trata el tema, los títulos de ambos y que pudieron comparar con base a la información que ya habían leído y que habían comprendido. Tenemos la motivadora que nos va a impulsar a leer algo, hablando por supuesto de una lectura. También puede ser que nos impulse a ver a lo mejor una película o a ir a algún restaurante. Entonces, esa es la motivadora, como tal nos va a estar impulsando. Y por último, vamos a tener la confirmativa. La confirmativa como tal nos va a hablar acerca de aquello que estamos confirmando. Por ejemplo, si yo, Keira, ya leí una reseña que me habla acerca de que vaya o que lea un libro. Imagínense que una persona, un autor o una autora está realizando una reseña que nos dice que leamos un libro porque es muy bueno y nos deja muchas enseñanzas, pero ¿cómo voy a hacer esta confirmativa yo? Con esta, como lo dice su nombre, como tal voy a confirmar que en efecto lo que está diciendo la persona es cierto. Es decir, que si yo leo eso, voy a aprender un montón. Entonces yo puedo decir que confirmo lo que alguien más dijo que estaba pasando. ¿Me explico? Es decir, voy a confirmar que esa persona está mencionando que yo debo llevar a cabo esa lectura, si me es posible, por supuesto, tampoco es como que sea obligación, ¿verdad? Pero que si yo lo hago, entonces puedo estar confirmando que, en efecto, que esa lectura me aporta muchísimo, así como lo dijo ese autor o esa autora que escribió esa reseña, ¿vale? Y eso es lo que va a pasar. Y por último, bueno, como tal, son todas. Y bueno, los pasos para elaborar una reseña, recuerden que son distintos, vamos a leer, vamos a comprender, vamos a pensar, vamos a reestructurar, vamos a escribir, vamos a revisar y finalmente podemos llegar a la conclusión que la hemos terminado, pero después de llevar a cabo la revisión. Solamente que recuerden que esos pasos hay que revisarlos dentro del recurso que está en la plataforma que justamente se llama Pasos para elaborar una reseña y que listo, habremos o bueno, de esta manera, con esta última diapositiva que les presento, terminamos de ver lo que es referente a la unidad número 2. Ahora voy a requerir que me den un momento
para que entonces yo pueda compartirles la ventana en donde hay que realizar nuestras aportaciones al foro, porque es lo que yo les mencionaba. Estas aportaciones al foro se hacen desde la plataforma. Entonces, denme un momentito, por favor. Ok, yo creo que ya pueden visualizar como tal lo que es este foro, porque ya me aparece a mí. Entonces yo creo que a ustedes también ya les aparece, espero que sí. Así que vamos a avanzar. Este es el foro. Este es el foro de integración. Hay que recordar que semana con semana hemos tenido el foro aprendiendo, pero para esta semana tenemos uno más y es el foro de integración. Dentro de este foro de integración vamos a estar realizando aportaciones que, como les mencionaba durante la sesión pasada, tienen un porcentaje, así como cada una de las actividades. Entonces, para particularmente este foro vamos a realizar 5 aportaciones mínimo, ¿ok? Si es una duda que tenían, son 5 mínimo, una por día. Tal cual viene en la rúbrica así establecido, una por día, entonces es lo que vamos a estar cuidando. Si ustedes van a comenzar el día de hoy, ya no podrían realizar una por día, porque si no van a quedarse cortos o cortas y únicamente habrán aportado 3. Pero cuando realicen, si es que van a hacer ahorita mismo sus 5 aportaciones, entonces procuren que estas 5 aportaciones estén realizadas por separado. Es decir, no vayan a colocar todas estas aportaciones en una misma publicación, porque si eso hacen, la plataforma va a tomar como que solamente aportaron una sola. Y si ustedes aportaron una sola, disminuye la calificación que ustedes tienen. Entonces, por eso es que hay que ser cuidadosos con estas aportaciones que estamos realizando. Algo más que hay que cuidar tiene que ver con la ortografía. Hay que checar también que las aportaciones las estemos haciendo de manera adecuada. Es decir, vamos a ver primero cuáles son las 5 que hay que realizar para que no se les vayan a pasar. Aquí dice, a lo largo de estas semanas abordaste contenido para desarrollar diferentes habilidades de comprensión lectora, porque como recordarán, al inicio ustedes traían como cierta habilidad para poder comunicarse ya fuera de manera oral o de manera escrita, pero conforme van pasando las semanas, incluso no solamente de este módulo, sino desde que ustedes ingresaron a prepa en línea, han ido adquiriendo distintas más habilidades que les ayudan para avanzar en sus actividades integradoras. Entonces, cuando esto pasa, vamos a encontrarnos con que todas estas sí son parte de su formación académica y pueden verse reflejadas a través de participaciones, como cuáles, como las que realizan en este foro. Así que vamos a reunir estas participaciones en este foro basándonos en las 3 semanas que ya cursamos y que, como recordarán, esta ya es la cuarta.
El propósito de este foro como tal es que ustedes puedan reflexionar acerca de las distintas características, similitudes y diferencias que podemos encontrarnos entre el relato, el resumen y la reseña a través de todas las actividades que ustedes revisaron primero y que realizaron después. Y que esto tiene que ver con que podamos identificar cuál es el uso efectivo para que nos podamos comunicar de forma oral y escrita. ¿Qué haremos? Bueno, lo que haremos va a ser que primero vamos a revisar nuevamente las actividades que realizamos en las semanas anteriores. ¿Sobre qué? Sobre el relato, sobre el resumen y sobre la reseña. Y también vamos a reflexionar sobre las características, similitudes y diferencias que podemos encontrar. Las dos, como tal, preguntas clave que vamos a encontrarnos son las siguientes. La primera dice, ¿para qué me sirve saber las diferencias entre relato, resumen y reseña? Esa es la primera pregunta detonadora. La segunda es, ¿cómo las puedo aplicar en mi contexto de vida? Y con esas dos vamos a trabajar las 5 aportaciones. ¿Cómo van a participar? Bueno, van a bajar y como ven dice, para que se evalúe tu participación en el foro debes realizar al menos 5 participaciones, al menos. Es decir, si ustedes quieren aportar más hacia sus compañeros, si quieren agregar otra conclusión más extensa, si quieren quizá también realizar otra participación, lo pueden hacer sin problema. Pero recuerden que mínimamente deben realizar 5 participaciones, ¿ok? 5. Aquí espero que lo tomen bastante en cuenta, especialmente porque viene como tal señalado en la rúbrica, no es como que algo que a mí se me haya ocurrido de la nada, sino más bien que ya viene señalado como elemento en la rúbrica, así que hay que tomarlo bien en cuenta. Ahora, después vamos a estar avanzando hacia la segunda aportación, perdón, a la primera aportación. Aquí ya dejamos claro, 5 aportaciones mínimo. En la primera aportación lo que vamos a hacer es responder al primer planteamiento. ¿Cuál primer planteamiento? El primer planteamiento es la primera pregunta detonadora que tenemos aquí arriba, es decir, ¿para qué me sirve saber las diferencias entre relato, resumen y reseña? Esa es nuestra primera pregunta detonadora. Entonces, esa es la primera aportación que vamos a realizar. Vamos a dar respuesta a esa pregunta y es la que vamos a colocar como primera participación en el foro. La segunda aportación ahora va de la mano con la segunda pregunta detonadora. ¿Cuál es la segunda pregunta detonadora? Dice, ¿cómo las puedo aplicar en mi contexto de vida? Cuando responde a esa pregunta, entonces voy a estar dando respuesta en mi segunda aportación. Y listo, llevamos hasta ahora 2 aportaciones. Después, como tercera y cuarta participación, vamos a redactar una opinión sobre las respuestas de al menos de 2 de sus compañeros o compañeras. Pero no se vale, digámoslo así, decir únicamente, sí, compañera, estoy de acuerdo contigo, y que eso cuente como aportación, porque no es así. O contrario, que únicamente coloquen, no, compañero, no estoy de acuerdo contigo, y que cuente como participación. No, no es así. Ustedes van a fundamentar por qué están colocando esto. Es decir, si van a colocar, no, compañero, no estoy de acuerdo contigo por tal, 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 sin embargo, tal, 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 tal. O sí, compañera, sí estoy de acuerdo contigo, ya que dentro de mi aportación también considero que la reseña es tal, 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 y además agrego que tal, 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 y ya. Con eso puedo cerrar mi participación argumentando. Recuerden que por eso ya tuvimos como ejercicios previos la cuestión de la reseña, porque ahí es en donde ustedes pudieron llevar a cabo una argumentación. Así que por eso hay que agregar una explicación en esta tercera y cuarta participación. Una vez que hagamos esto, vamos a llegar hasta la quinta aportación, que es lo que va a decir nuestra quinta participación. Vamos a redactar una conclusión sobre cuál es la importancia que tenemos entre escribir y hablar correctamente y de qué forma todas estas estrategias que fuimos adquiriendo a lo largo de estas semanas nos van a ayudar a que fundamentemos nuestra conclusión y que por supuesto terminemos de redactarla, pero que sobre todo y darnos cuenta si es que utilizamos fuentes confiables y además de qué manera las incluimos. Es decir, no solamente se va a quedar en que sí, utilice fuentes confiables y ya, sino con cómo las agrego,
de qué manera voy a estar yo por ahí también mencionando que sí las estoy ocupando y demás, pero siempre con esta argumentación, porque si no, entonces mi participación se queda bastante corta e inconclusa y eso no es lo que estamos buscando. Así que vamos a avanzar con eso, por favor. Y una vez que hayamos concluido, entonces ya podemos cerrar lo que es relacionado a este foro. Recuerden, mínimamente 5 participaciones. ¿Podemos agregar más? Claro que sí, pero mínimamente son 5. Así que listo, habremos concluido. Hay que recordar que también dentro de este módulo tenemos el proyecto integrador Foro Aprendiendo, tenemos actividad formativa número 7, actividad formativa número 8 y autoevaluación. Es importante que completemos todas, que no se nos pase nada y que de esta manera ya vayamos cerrando, porque ya únicamente nos queda como día hábil, por decirlo así, el día de hoy, pero por supuesto que dentro del sábado y domingo ustedes pueden seguir realizando sus aportaciones, entregando sus proyectos integradores y que de esta manera yo los pueda evaluar. Hay que recordar lo siguiente, o bueno, se los recuerdo yo. Cuando se trata del módulo, se cierra el día domingo a las 11:59 de la noche del tiempo del Centro de México, pero el lunes a primera hora, es decir, en el primer minuto que comienza a correr del día lunes, lo único que yo hago es evaluar. Recuerden que para esto no tenemos extensiones de tiempo ya, porque ya es la semana de cierre, entonces ya no hoy contaríamos con alguna para que ustedes puedan entregar alguna actividad por ahí que tengan pendiente, eso ya no se puede. Entonces ya únicamente lo que quedaría es que el día entre el martes, entre lunes y martes, a más tardar, el miércoles, porque yo procuro hacerlo antes, lo único que yo haga es enviarles un mensaje a través del foro Aprendiendo y decirles que ya pueden revisar su portafolio de evidencias para que por ahí si hay dudas, resolvamos dudas y listo, ya que quede cerrado el módulo para que ustedes puedan ingresar al siguiente, ¿vale? Y listo. Sería todo de mi parte. Espero que concluyamos estas actividades sin ningún contratiempo. Ha sido un gusto poder conocerles a la distancia a través de sus aportaciones en el foro Aprendiendo, a través de aquellos y aquellas que se comunican conmigo a través de los mensajes y del correo electrónico. Y bueno, por ahí ya únicamente vamos a tener pendiente la evaluación. Si tenemos dudas, recuerden, foro Aprendiendo, tenemos mensajero dentro de la plataforma y también pueden preguntarme a través del correo de tal manera que podamos resolver. Y listo, sería todo de mi parte. Les deseo mucho éxito en todos los ámbitos de su vida y espero que tengamos por aquí un cierre muy satisfactorio. Tengan un excelente fin de semana y nos vemos pronto. Hasta luego.